Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto en tenerlos aquí en su casa, en Mega Noticias TVC. Bueno, pues tengo el gusto de que me acompañen esta tarde en la mesa de Mega Noticias de aquí de fondo, la doctora María Marván Laborde. Ella es directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, una mujer que sabe, conoce y practica el derecho por todos sus lugares y todas sus formas, todas sus aristas. María, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Muchísimas gracias. Déjame hacer una aclaración antes de que me corran. No soy la directora, el director es Pedro Salazar. Yo estoy investigadora y ahora secretaria académica. Muy bien, gracias por la aclaración, mi querida María. Alejandro González. Alejandro González es director del proyecto de Estado de Derecho de una organización, pues realmente usted la escuchará y la conocerá si no lo ha hecho aún, World Justice Project. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues un placer y muy encantado de estar contigo, Eduardo, con María y con Ricardo. Y por supuesto con tu auditorio. Muchas gracias. Y Ricardo Peralta, maestro en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México, un hombre muy cercano y conocedor de cómo se aplica, se hace y se dicta la justicia desde un órgano tan importante como la Secretaría de Gobernación. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buena tarde. Muy contento de estar contigo, Eduardo. Un honor estar con la doctora Marván y con mi amigo Alejandro. Muchas gracias. Pues sin más, señores, hoy vamos a abordar el tema del Estado de Derecho, un trabajo particularmente que ha venido realizando esta organización de la cual preside Alejandro aquí en México, que es precisamente el Estado de Derecho, un estudio que ellos hicieron muy puntual y muy detallado. Pero para tener un primer acercamiento, y si les parece, Alejandro, te agradecería mucho que nos pudieras hablar qué es este estudio que ustedes presentaron desde el World Justice Project. Con mucho gusto, Eduardo. Te doy una introducción muy rápida. En World Justice Project lo que hacemos a nivel global es intentar avanzar el Estado de Derecho en el mundo. Y para poder avanzarlo, tú sabes que cualquier cosa que queremos mejorar, primero tenemos que medirla. Tenemos que definirla, medirla y conocer cómo es la condición de ese concepto en este caso en el mundo y en particular en México, y a partir de ahí, de esos datos y de esa evidencia, pues establecer posibles estrategias para hacerlo. Y el ejercicio que presentamos la semana pasada es uno específico solamente para México, que mide particularmente cuál es el nivel en el que cada una de las 32 entidades federativas se adhiere o no al concepto de Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho entendido de manera muy sencilla, mira, como esta capacidad que tienen los gobiernos, entendido los tres poderes del Estado, para que este principio de Estado de Derecho, es un principio de gobernanza, que significa que toda entidad pública, privada, social, se sujete a la norma, ¿no? Se sujete a los principios de la ley, y por lo tanto, ese proceso de sujetarse a esos principios, a esa ley, permita que haya igualdad de circunstancias para que cualquier persona pueda gozar de todos los derechos, ¿no? Estos derechos que están integrados en la Constitución, y que sea además de forma justa, de forma imparcial y de forma equitativa, ¿no? Perfecto, gran explicación, sobre todo para poder acercarnos a un tema que no siempre podemos entender y captar perfectamente los ciudadanos de a pie. Pero bueno, para eso está gente tan capacitada como María Marván Laborde, quien nos puede explicar, después de que ya tenemos un trabajo de medición como este que está haciendo Alejandro y toda esta organización aquí en México, ¿qué sigue, María? ¿Cómo lo empiezan ustedes a desmenuzar? Porque ya tenemos el diagnóstico y hacia dónde vamos. A ver, yo creo que aquí lo importante es entender por qué es importante el Estado de Derecho. Ok. O de otra manera, por qué es importante que las mexicanas y los mexicanos, y esto evidentemente en cada uno de los países del mundo, actúen conforme a la ley. Respetar el Estado de Derecho quizá no quiere decir otra cosa que precisamente cumplir las leyes y además esperar que se cumplan. Y este es un proceso civilizatorio que en realidad va, por así decirlo, en contra de la anarquía.
cuando un gobernante, pero también cuando un empresario, pero también cuando un ciudadano o una ciudadana de a pie no obedece la ley, pues en realidad no tenemos idea de qué podemos esperar. Exacto. Y no hay manera de medir los abusos de los gobernantes, ni tampoco, ni siquiera perseguir los delitos, por ejemplo. ¿Cómo sé que alguien me robó si la anarquía frente a la ley es tal que pues todo el mundo piensa que puede tomar lo ajeno sin necesidad de cumplir una ley? Dicho esto de manera muy, muy simple, lo que sigue ahora es ver cuáles son los puntos en donde más fallamos en cumplir y hacer cumplir la ley para poder ir mejorando ese cumplimiento de la ley. Y una parte sustancial en eso es que los mexicanos y las mexicanas creamos que la ley es necesaria, que es legítima y que yo tengo que cumplirla y me beneficio cumpliéndola. Y por supuesto ya a partir de ahí podemos ir planteando y exigiendo que los demás también cumplan la ley. Perfecto. Ya ven ustedes por qué María Marván Laborde está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Con una pedagogía muy sencilla nos está acercando a estos temas que son no fáciles. Pero, Ricardo, si son difíciles a veces comprenderlos, aplicarlos parecería mucho más fácil. Sin embargo, ya en la realidad, en la cotidianidad de los hechos, resulta que parece ser que el Estado de Derecho nada más está en un documento, en papel, no en la realidad cotidiana. Sí, sin duda tenemos un serio problema de interpretación, de aplicación, pero sobre todo de letra muerta en nuestro país. Es triste decirlo, reconocerlo, pero es necesario hablar del tema. Tenemos una serie de derechos establecidos en nuestra Constitución donde una gran parte de la población no tiene acceso. Es letra muerta, nuestra Constitución es una de las más avanzadas a nivel mundial, pero también forma parte de un esquema de crisis institucional que se ha venido dando desde hace décadas en nuestro país. Sin duda, este estudio que ha realizado el instituto que encabeza Alejandro y que se lleva a cabo prácticamente en todo el mundo, nos da año con año, en este caso cada 3 años, por lo menos un dato de lo que significa las 32 entidades federativas de nuestro país, no solamente desde el punto de vista penal, respecto a todos los derechos que tiene que cumplir la Constitución y que tienen que constituir también los derechos de cada entidad federativa. Por supuesto, la entidad federativa que tenga grado de aceptación no rebasa un de aprobación respecto a una comparativa mundial en nuestro país. Y habla también de los económicos, sociales, de crecimiento que ha tenido nuestra patria por diversos motivos. Y tiene que ver no solamente con el Poder Ejecutivo, tiene que ver con una carencia de conocimiento desde el Legislativo y, por supuesto, del Judicial. Esta crisis institucional lleva décadas y tiene un enorme reto, no solamente de los juristas, de los académicos, de los estudiantes, sino también del propio Estado mexicano, entendiendo la ausencia del Estado y, por supuesto, esta crisis institucional que nos ha afectado a los mexicanos durante décadas. Ya. Alejandro, veíamos hace un momento en pantalla un mapa de la República Mexicana que ustedes elaboraron, donde estamos viendo realmente pues, que todos los estados de la República están, aquí está en pantalla precisamente, todos los estados de la República parecen estar reprobados en este marco del Estado de Derecho. Mira, Eduardo, muy bueno lo que mencionas porque me da pie para comentar que esta es la 4ª edición justamente del índice y que al medir 4 ediciones consecutivas ya te permite identificar ya no nada más una fotografía, sino cuáles son esos retos persistentes y cuál es la magnitud de las brechas en el Estado de Derecho. Y si me permites, te comparto los 3 principales. Por favor. Así, muy sencillo para que todas y todos podamos introducirnos en términos de en dónde están estos retos. Mira,
Primero tiene que ver con el hecho de que la adherencia al Estado de Derecho desde las entidades federativas es precaria. Como bien lo mencionas, el promedio en una escala de 0 a 1 es apenas de 0.41 y la entidad que tiene el mejor cumplimiento general pues es Querétaro, que alcanza el 0.49, es decir, no está ni siquiera a mitad de la tabla, lo cual nos habla del hecho de que tenemos retos todavía muy importantes en términos de un Estado de Derecho efectivo. Ahorita lo decía Ricardo muy bien, ¿a qué me refiero con este Estado de Derecho efectivo? A que no es aquel que está escrito en la norma, porque tendemos a tener muy buenas normas en México, sino cómo esa norma se traduce en términos reales, en la práctica, ¿sí? En derechos efectivos o bien en obligaciones cumplidas de manera efectiva por las instituciones públicas o bien por las personas, empresas, como decía muy bien María, O sea, primer elemento es precario. Segundo elemento, además de ser precario, el Estado de Derecho está estancado. Después de 4 mediciones, lo que podemos ver es que no estamos mejorando, que por el contrario, más entidades federativas están retrocediendo desde la primera edición de 2018 acá, que aquellas que están incrementando y que casi igual número de estas se encuentra estancada. De hecho, este año solamente 6 entidades avanzaron en su puntuación general, lo cual nos dice estamos entre el estancamiento y el retroceso. Este es el segundo hallazgo que me parece importante. Y el tercero tiene que ver con el hecho de que además del estancamiento y además de la precariedad, existen áreas específicas del Estado de Derecho que son preocupantes. La primera tiene que ver con el hecho de que el sistema de pesos y contrapesos en el país y el espacio cívico para operar, para que las organizaciones de sociedad civil y los derechos se está reduciendo. Y es muy grave por las implicaciones que tiene para la realización de derechos de las personas, más allá de que el sistema de justicia civil y el penal están mostrando todavía procesos importantes y eso explica en buena medida las condiciones de derecho viendo en esto. Bueno, María, aquí me gustaría que nos ayudaras a entender un aspecto que comúnmente, pues, en la calle escuchamos, entre familia comentamos. La ley puede ser muy clara, es muy transparente, y quiero entrecomillar eso de transparente, pero en la realidad, cuando estamos tratando de seguir y aplicar las leyes, nos vemos inmersos en una nebulosa que no nos permite ver bien a bien por dónde transitamos. Y esto incluye no nada más a los ciudadanos, sino las autoridades y a todos los entes que participamos en este Estado de Derecho. A ver, yo creo que siempre los mexicanos tendemos a estar muy orgullosos de nuestras leyes. Ajá. Y nos preocupa más decir que tenemos una muy buena constitución, que nuestra constitución es de las más avanzadas en el mundo, y nos preocupamos menos de ver por qué no se cumple la ley. Desde mi perspectiva, desde la sociología jurídica, creo que hay que reconocer que cuando no se cumple una ley, no es tan buena como a veces los juristas quieren o queremos ver. Es decir, si la ley tiene huecos para no cumplirse, ya no estamos hablando de una buena ley. Si existen contradicciones entre varias leyes que norman una misma situación, pues ya tampoco estamos hablando de una nueva ley. Y la parte más complicada, el eslabón más débil, digamos, si las mexicanas y los mexicanos no consideramos que debemos de cumplir la ley, Ajá, que podemos vivir con un margen de impunidad suficientemente amplio como para saber que no cumplir la ley o violentarla claramente no va a tener consecuencias, pues en realidad ya no estamos hablando de una muy buena ley. exacto. Decía hace un momento Alejandro que parte de lo que se ha debilitado más ha sido el sistema de contrapesos. ¿Qué queremos decir con eso quienes nos dedicamos al estudio del derecho y de la ciencia política? Que ningún Estado
estado como estado-nación, no estado como Querétaro, Yucatán, etcétera. Estado como país-nación, perfectamente. En ningún estado nadie puede tener el poder absoluto. Y que la relación en términos generales entre ejecutivo, legislativo y judicial, ahora habría que agregar los constitucionales autónomos y desde luego organismos de la sociedad civil, incluidos los medios, de alguna manera, los medios son parte de la sociedad y hay que entenderlos como tal. Sin duda. Y su trabajo, lo mismo que de los organismos de la sociedad civil, es contener el poder para que no haya poderes absolutos ni arbitrarios. ¿Qué quiere decir? Que en los últimos 3 años, este sistema de pesos y contrapesos, donde todos los poderes tienen barreras de contención, no está funcionando y lo que es peor, está funcionando más mal que lo que funcionaba hace 3 años. Podemos decir, claro, es que está muy fácil. Eso es obvio. Si el presidente López Obrador ganó con más del 50%, tiene las 2 cámaras, pues entonces ya quién le hace contrapeso y luego la Corte pues parece ser que le da mucho por su lado. Pero no es obvio. No es obvio. Es decir, en sistemas democráticos fuertes, donde gana un partido aún con mayoría absoluta, el papel del poder legislativo sigue siendo ponerle frenos al Ejecutivo. Contrapesos, sin duda. Contrapesos, y no tiene por qué no funcionar nada más porque son del mismo partido. Eso habla de una gran inmadurez de nuestra democracia. Ricardo Peralta, ahí te están hablando, maestro constitucionalista. ¿Qué es lo que pasa? Sí son muy bonitas nuestras leyes, pero a la hora de aplicarse, pues ya les encontramos las lagunas y a veces los océanos. Yo quiero hablar sobre temas prácticos. Qué bueno, a ver. El hecho de que en nuestro país hayan existido las enormes desigualdades en las cuales podemos hablar de normatividad, sea buena, sea ineficiente o sea injusta para los fenómenos sociales que tenemos actualmente en nuestro país, pero que no se haya puesto el problema de desigualdad y que la estigmatización de algunas regiones por otro tipo de problemas que tienen que ver con la impunidad, por ejemplo, como el nacimiento tremendo de la inseguridad en virtud del narcotráfico, y que todas esas regiones del país continúen estigmatizadas. Ejemplo, Badiraguato. Es uno de los municipios más importantes de Culiacán, al sur del estado, nacimiento de muchísimos cárteles de las drogas, el más importante del mundo, nacimiento de los líderes de estos cárteles, pero también de rectores de la universidad, que incluso uno de ellos es actualmente gobernador del estado. Se está enfocando actualmente en que todas esas zonas y municipios se elimine esa estigmatización, empezar a tener desarrollo económico en la región, acceso a la educación, a la salud, y no solamente en esta región, sino en el resto del país. Es decir, es una de las actividades que se están haciendo a nivel nacional que yo reconozco como un acto valiente, porque se está hablando de la realidad de nuestro país, con independencia de la opinión de la doctora Marván, por supuesto que respeto y que admiro. Sin duda es una de las facetas, pero tiene que ver también con un tema social, con un tema económico, con un tema de acceso a la educación, de acceso a la salud, de acceso a los alimentos fertilizantes, donde no se ha vuelto a ver al país y solamente existiera el centro del norte. Hasta esta tercera ocasión que viene el presidente de la República, en menos de 6 meses acude a Sinaloa. Y es un mensaje político del que tiene que hacer el resto de gobernantes del país, de estar atendiendo las zonas marginadas de toda la nación, de los municipios, de las entidades federativas, y fortalecer nuestra relación bilateral. No podemos tener esta relación al interior de nuestro país pensando que la igualdad va a llegar por sí, cuando tenemos un problema también con Centroamérica, con serios problemas de desigualdad, con problemas de migración, que sin duda impactan también en nuestro país y que impactan nuestra relación bilateral con Estados Unidos, sin duda. Entonces, el tema de la impunidad tiene que ver con una serie de elementos
importantes que se tienen que partir desde la igualdad entre los mexicanos con acceso a todos los derechos que tiene nuestra Constitución, y no solamente la parte religiosa, no solamente la parte civil, sino todo lo que tiene que ver con los derechos constitucionales que establece nuestra Carta. Vamos a intentar ahorita, nuestro productor está haciendo un esfuerzo para tratar de limpiar un poco la línea con Ricardo y poderlo escuchar mejor. Pero mientras esto lo hacemos, déjame preguntarte, Alejandro, ¿cómo se logra? ¿Qué trabajo hicieron ustedes? ¿Cómo lo realizaron para poder medir esto que a veces es tan lejano para nosotros, los ciudadanos de a pie? ¿Cómo poder alcanzar una rendición de cuentas cuando tenemos realidades tan diversas como, por ejemplo, lo que se vive, ahorita nos decía Ricardo, en Sonora? A veces parece ser totalmente lejano con lo que se vive en Campeche. Y como nos decía María, siempre hablamos de una Constitución y nos orgullecemos de nuestra Constitución, pero la realidad parece ser que no es tan perfecta. Y sobre todo, insisto, ¿cómo ustedes pueden igualar y medir esto? Es un reto sin duda muy complejo, Eduardo. Lo que te puedo decir es lo siguiente. Mira, primero lo que planteamos el primer reto es cómo operacionalizamos el concepto de Estado de Derecho, y después el segundo es cómo captamos las realidades diversas en las entidades federativas tan disímbolas que tenemos en México, y nos acercamos no solo a la realidad de cada entidad, sino a las diferencias en cada entidad, que es la población rural tiene una experiencia muy distinta a la urbana, las mujeres tienen una experiencia muy distinta a los hombres, y entonces déjame decirte cómo le hacemos para hacerlo. Primero, operacionalizamos el concepto de Estado de Derecho en 8 factores, fíjense, que van mucho más allá de cómo funciona nada más el sistema de justicia. Por ejemplo, primero es límites al poder gubernamental, ¿no?, que ya lo hemos hablado. Segundo, tiene que ver con ausencia de corrupción. El tercero tiene que ver con las condiciones de transparencia y apertura, ¿no?, de la información y de la participación ciudadana desde las instituciones públicas, que le decimos gobierno abierto. El cuarto tiene que ver justamente con la capacidad de las entidades para estabilizar los derechos y libertades fundamentales de las personas, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la participación, el derecho a la asociación, a la libre empresa, en fin. El quinto tiene que ver con orden y seguridad, que todos nos queda muy claro que es un gran reto aquí. El sexto tiene que ver con cumplimiento regulatorio, que tanto las empresas cumplen con las regulaciones comerciales, administrativas, ambientales, ¿no?, que existen en cada entidad federativa. Y el séptimo y el octavo son justamente justicia civil y justicia pública. Y entonces lo que hacemos es bajar esto a indicadores muy puntuales, tenemos más de 600. Y cada uno de ellos los evaluamos a partir de 3 fuentes de información, en donde el primero y más importante es una encuesta representativa por cada entidad federativa y por cohortes dentro de esta entidad. Es decir, que los hombres y las mujeres estén representadas de igual manera en cada entidad federativa, que la población rural y urbana esté igualmente representada, ¿no? Y hacemos esta encuesta de levantamiento cara a cara, domiciliaria, yendo hasta las comunidades más apartadas. Más lejanas, sí. El segundo tiene que ver con, además de captar la experiencia de las personas con estas 8 variables, el segundo tiene que ver, consultamos además a personas especialistas. Más de 2.500 que consultamos año con año, que son especialistas en estos temas y que les enviamos cuestionarios cualificados a profundidad y cuya información recogemos. Y a la tercera, que tiene que ver con registros administrativos, ¿no?, y encuestas oficiales y robustas, el INEGI, por supuesto, que nos permite entender y tener una tercera de información. Integramos todas estas y al final del día lo que hacemos es ponerlas en un modelo que nos permite medir en una escala de 0 a 1 el de cada una de estos. Entonces, esa es la forma en la que construimos, es un proceso larguísimo, toma meses, sin duda, muy detallado para llegar hasta estos puntajes específicos. María, después de esta detallada explicación que escuchamos de Alejandro, pues nos da mucho gusto, pero cuando llega, por ejemplo, a nuestra máxima casa de estudios y a ustedes, los que se dedican precisamente a desmenuzar, a entender y a explicarnos y a tratar de mejorar nuestro sistema legal, nuestro gran marco jurídico, pues bueno, ¿cómo poder llevar esto a la vida cotidiana de la sociedad? Que la gente sepa, entienda y sobre todo se sienta parte de este Estado de Derecho.
A ver, si revisamos justamente los 8 indicadores que nos está dando Alejandro, o que nos está dando el World Justice Project en la voz de Alejandro, creo que se vuelve de alguna manera más sencillo encontrar las falencias y ver dónde podemos mejorar. Desde luego el tema de la igualdad es un tema importante, pero además está el problema de la impunidad. El Instituto de Investigaciones Jurídicas lleva años trabajando sobre los problemas de impunidad en nuestro país, ha colaborado y trabaja de manera muy cercana con el Poder Judicial, lo mismo a nivel de cancha, digamos, con jueces que con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya ni qué decir, por ejemplo, de la transparencia y el acceso a la información. Okay. Una desventaja de un índice tan complejo cuando no lo entendemos, es decir, pues, ¿quién sabe por qué estamos tan mal? Porque estos locos, y lo digo con todo el respeto del mundo, echaron todo en una misma canasta y nos están diciendo, pues el tema es una palabra que les gusta mucho ahora a la gente, es multifactorial. Exacto. Pero no es cierto, porque su análisis es tan preciso que sí podemos ver en dónde ha habido avances, y ahorita a lo mejor Alejandro nos platica. Ya nos dijo que en muy pocos estados ha habido avances, más bien ha habido estancamiento y retrocesos. Entonces, también sería muy interesante que nos platicara si de esas 8 variables, en algunas hemos visto avances o estamos viendo en todas retroceso. Un tema que yo manejo más o menos bien, como es la transparencia y el acceso a la información. Allí la verdad es que es bien sencillo hacer mejorías. Sí, solo sí, la clase gobernante quiere hacer mejorías o tiene que pagar un costo muy caro por no hacerlas. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Que los sitios de internet de las llamadas obligaciones de transparencia, cada día son más malos. Decidimos pedirles, no, es una realidad, decidimos pedirles a las instituciones que pusieran cientos, y no estoy exagerando, cientos de cosas en sus sitios de internet, y lo que sucedió es que pasamos de unas cuantas decenas a cientos, y hoy no hay manera de revisar eficientemente esos cientos de cosas. Y entonces las dependencias ya aprendieron muy rápido que si no cumplen no pasa nada. Cuando estaba yo en el Instituto Federal de Acceso a la Información, le tenían mucho miedo a un periodicazo, ¿sí? Que apareciera en 8 columnas en cualquier periódico de circulación nacional que una determinada secretaría no estaba entregando información o había negado un contrato o no tenía disponible en su página de internet qué había comprado a través de licitación, qué había comprado a través de invitación a 3 y qué había comprado por asignación directa, les preocupaba mucho. Hoy es tan difícil darle seguimiento a las obligaciones que tienen que cumplir las dependencias y entidades en materia de transparencia, que ya aprendieron que no pasa nada, que pueden negar la información y no pasa nada. Y a veces todavía, para desgracia, lo vimos la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación les justifica que no entreguen información y aprueba que hay cuestiones de seguridad nacional donde realmente no las hay. Entonces, yo creo que lo más valioso del trabajo que está haciendo World Justice Project es que nos desmenuza de manera muy clara, no solo en 8, sino en mucho más,
los elementos en los que vamos mejorando y en los que vamos empeorando. Y entonces sí se puede ir proponiendo soluciones. Ricardo, después de este panorama que hemos visto, de repente uno dice, caray, estamos metidos en un verdadero brete, en un verdadero problema en el cual, pues por una u otra razón, aparentemente no estamos respetando este gran marco jurídico, este gran Estado de Derecho. ¿Realmente estamos tan mal? Yo creo que hay que hablar de realidades, como decía hace un momento. Y hablar de esas realidades, yo incluso propondría a Alejandro y a la organización de World Justice Project que tuvieran no solamente 8, sino 9 o 10 variantes más. Por ejemplo, el caso de las preliberaciones en nuestro país. Es un caso que no se había tocado, a pesar de tener una ley nacional de sanciones penales, no se había tocado en décadas. Es una ley pues que no tiene más allá de 5 años de haberse aprobado y que tiene una novedad en virtud de la reforma penal desde el 2008, pero que prácticamente no se había ocupado como se debería de ocupar, precisamente para la despresurización del sistema penitenciario nacional. Una violación flagrante a la Constitución, al Código Nacional de Procedimientos Penales, con una población penitenciaria que a nadie le ha interesado, pero que en este gobierno se tomó como una bandera. Y te pongo un ejemplo clarísimo que incluso ya ahora yo como litigante, ya lejos de una actividad gubernamental, sino profesional como siempre la he hecho, liberamos a una chica después de 17 años de prisión, con un proceso muy viciado, fue sentenciada a 27 años de prisión, y así como ella, hay miles de casos que tenemos en el país, principalmente de mujeres que han sido violentadas en virtud de un proceso viciado y que estamos muy atentos de esa particularidad. Eso también es impunidad del Poder Judicial y es un avance que hoy por fin están siendo visibilizados. Así como hablaba yo de los municipios estigmatizados, también estamos tocando ahora a la comunidad penitenciaria, que también forman parte de la comunidad de nuestro país, que no tienen derechos políticos, por ejemplo, no tienen derecho a votar, que deberían de tener derecho a votar, porque finalmente las políticas públicas les afectan, y eso es materia también de una propuesta que haremos más adelante. Pero yo creo que tenemos mucho por hacer. No podemos hablar de una catástrofe nacional en virtud de la impunidad, sino que tenemos que preocuparnos y actuar de inmediato, más allá que estar hablando solamente del problema y no de las soluciones, y actuar con hechos y no con discursos. Vamos a hacer una pausa, pero antes de ella me gustaría hacerles una pregunta y les pido la respuesta lo más corta y breve para poderlos tener a los tres. Alejandro, ¿estamos peor o mejor que hace precisamente, no nos vamos a ir más lejos que un sexenio en el Estado de Derecho, en lo que se refiere al Estado de Derecho? Baso mi respuesta en nuestros datos, ¿no? Los que tenemos en las mediciones longitudinales que estamos haciendo, y los datos nos dicen que hoy no estamos mejor. María. Creo que estamos más lejos en el Estado de Derecho. Ricardo. Yo creo que estamos innovando una forma distinta de hacer las cosas y por eso hay que tener más variantes para esta calificación. Usted escucha a nuestros invitados. Vamos a una pausa y regresamos en un momento. María, me gustaría preguntarte si realmente en esta lucha que estamos haciendo para recuperar nuestro Estado de Derecho, la corrupción de la que tanto se habla en este gobierno viene siendo un factor fundamental o es uno más de ellos. No, desde luego es un factor fundamental. Digamos, yo te voy a hablar en términos generales, ya Alejandro nos podrá decir qué peso tiene esta variable en su modelo, porque son dos cosas distintas. Pero la corrupción, sin lugar a dudas, es un problema gravísimo, desde luego que viene de antaño, que se ha ido extendiendo, y que yo veo que el Sistema Nacional Anticorrupción ha sido abandonado, no está funcionando. Veo que le ha funcionado mucho al presidente hablar todos los días de la corrupción y que todos los días nos dice que él no es corrupto, lo cual ha tenido un efecto positivo en su gobierno porque la gente cree que realmente
hay grandes acciones para combatir la corrupción, pero no se ven. Lamento decirlo, que además del discurso muy eficiente, pues no tenemos realmente una nueva forma de perseguir la corrupción, en donde tengamos nuevas maneras de tomar decisiones en la administración pública, de perseguir a las, no vamos a decir perseguir, de combatir las prácticas corruptas, y en donde yo no veo de verdad un solo hecho, uno solo, salvo Lozoya, que está en la cárcel, que no está juzgado, que se le dio el criterio de oportunidad que no ha funcionado, Rosario Robles, que está en la cárcel y no debería de estar en la cárcel. No veo qué otras acciones anticorrupción está implementando este gobierno. La Fiscalía se hizo autónoma, pero no necesariamente está persiguiendo delitos de corrupción. ¿Quién sabe qué está haciendo? En fin, y yo sí creo que mientras más corrupción hay, la gente se convence de que puede no cumplir la ley y no pasa nada, de que puede hacer una gran obra y no importa si la ley de medio ambiente nos exige la mía. Si el presidente nos exime de eso, pues entonces no veo cómo la gente se va a convencer de que hay que cumplir la ley. Ricardo, lo decía María, el presidente nos habla todas las mañanas de la lucha contra la corrupción, incluso saca su pañuelito blanco donde nos dice que ya no hay más corrupción y acusa de que había grandes actores o grandes personas que estaban involucradas en actos de corrupción. Sin embargo, como dice María, si nos vamos a revisar un poco la situación jurídica de las personas que han sido encarceladas o que han sido juzgadas o que se les ha abierto carpetas de investigación y se está avanzando, pues no hemos visto que por ejemplo, en el caso del aeropuerto, los culpables estén ya, pues, por lo menos siendo investigados. No hemos visto tampoco en la cuestión de lo del Tren Maya, en la cuestión, pues, de Pemex, en el Huachicol. ¿Cómo está esta situación desde tu perspectiva, Ricardo? Bueno, en principio, un producto de la impunidad es la corrupción, sin duda. Lo hemos dicho y se ha dicho hace décadas. No existiría la corrupción como no existe en algunos países, o por lo menos en un índice muy pequeño, precisamente por los altos niveles de Estado de Derecho. Y esto no ha sucedido en virtud de los últimos 3 años. Esto lo tenemos hace 50 años, cuando menos en nuestro país. Incluso llegó a decir un presidente de la República de manera muy errónea que era parte de nuestra cultura. La autonomía que se le dio a la Fiscalía General de la República de manera inédita en nuestro país, después de más de 101 años de haber tenido una Procuraduría General de la República, ¿de qué tanto nos ha servido si solamente se cambió de nomenclatura y si todavía se está en ensayos de una autonomía que no ha sido muy bien entendida como lo ha sido evidente en estos últimos tiempos? No es una función del Ejecutivo tomar en sus manos la investigación de la Comisión de Delitos. No está en sus manos más que la parte administrativa a través de la Secretaría de la Función Pública, pero la parte penal de la investigación de delitos es absolutamente responsabilidad de la Fiscalía General de la República. Es ahí donde tenemos los juristas, insisto, los legisladores y el pueblo de México, volver a hacer una revisión profunda de qué está pasando en la Fiscalía General de la República, en las fiscalías locales, porque también hay fiscalías anticorrupción en cada entidad federativa. Hay una correcto. Federal, y a partir de ahí hacer un análisis de cómo realmente se está combatiendo la impunidad desde la investigación hasta la administración de la justicia, que no solamente es un tema de responsabilidad del Ejecutivo. Caray, pues es un tema complejo, difícil, pero la pregunta entonces es, ¿por qué los retrocesos?
Alejandro, ¿cómo los has visto? ¿La corrupción sí ha afectado directamente en estos índices que ustedes miden? Mira, te lo pongo de la siguiente manera, Eduardo, poniéndote por delante el argumento y después pongo el dato. Es realmente trascendental y fundamental en el Estado de Derecho. La ventaja de tener un índice complejo como el que tenemos es que nos permite hacer lo que estadísticamente llamamos correlaciones. Es decir, ¿cuáles de estas variables, de estos 8 factores, puede determinar la mayor probabilidad de que una entidad federativa, en términos generales, ¿no?, se adhiera o no al Estado de Derecho? Y ese es un análisis que hemos hecho y que cada año hacemos para confirmar nuestras hipótesis, y hemos encontrado que efectivamente nuestro factor 2, que es ausencia de corrupción, es uno de los principales predictores de la capacidad de un gobierno y de una entidad, en este caso una entidad federativa, para adherirse al Estado de Derecho. Entonces la respuesta es por supuesto que sí. Y pongo un ejemplo. Las entidades que subieron este año en el planteamiento general, como por ejemplo Guanajuato, como por ejemplo Querétaro, Nuevo León, esas 6 te dije que se incrementaron su puntaje, todas ellas tienen algo en común. Son de las pocas que avanzaron en el factor 2, que es ausencia de corrupción. Es decir, aquellas que fueron capaces de hacer que algo positivo sucediera en términos nacionales en sus respectivas entidades para que se avanzara en términos del control de la corrupción. Entonces, la respuesta es un contundente sí, por las razones que mencionar. La realidad después parece que nos rebasa en los discursos, en la narrativa que se viene desarrollando, se viene tratando de que permee a lo largo y ancho de todo el país. Pero vemos, por ejemplo, María, que pues simple y sencillamente, por hablar de un tema, la aportación de armas, cada día vemos más gente armada. ¿Dónde entonces queda el Estado de Derecho? Es lo que tú decías, de repente parece ser que está muy bien en la teoría, pero la realidad no. A ver, la aportación de armas y el incremento de la delincuencia, y no solo de la delincuencia, sino todavía mucho más preocupante, de la violencia del crimen organizado, pues tiene que ver mucho con el tamaño de frontera que tenemos con el vecino y con una frontera, por decirle así, muy porosa, ¿sí? Desde luego yo no digo que la corrupción haya empezado en este sexenio, ni muchísimo menos. O sea, nunca quise afirmar eso. Yo creo que el PRI perdió como perdió en el 2018, entre otras cosas por los muy bien detectados escándalos de corrupción. Peña Nieto nunca se pudo levantar del escándalo de la Casa Blanca. Nunca se hubiera aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción si no hubiera sido precisamente por la Casa Blanca, sumado a otros 2 elementos, uno todavía mucho más grave y mucho más doloroso, que fue Ayotzinapa, y el otro que tiene que ver con la suspensión de la licitación del tren que se iba a hacer a Querétaro, precisamente. Es decir, sí me hago cargo de la complejidad del tema, pero mientras podamos seguir sin cumplir la ley y no pase nada, y yo estoy de acuerdo con Ricardo, estamos en términos de justicia, estamos en el peor de los mundos posibles. Hay mucha gente en la cárcel que no debiera de haber estado, que está producto de la desigualdad por no haber podido pagar un abogado o por no haber tenido una defensa justa o por no haber tenido ni siquiera una defensa y estaba en el lugar equivocado, en la hora equivocada. Así es. Y muchos que deberían de estar caminan tranquila y campantemente por la calle, impunemente. Entonces, sí es muy difícil pensar en convencer a la gente que vale la pena cumplir la ley, y lo que voy a decir lo voy a decir con profunda tristeza y con nada de cinismo, aunque parezca
que hay cinismo en mis palabras. Vivimos en una sociedad con un altísimo nivel de tolerancia al robo y a la mentira. Y no estoy hablando del gran robo de los miles de millones de pesos. Estoy hablando del niño al que le roban la torta en la escuela y la escuela, por no meterse en problemas, no hace nada. Estoy hablando de los padres que cubren a los niños en la mentira: no te apures, mijito, no te apures, mijita. Yo te escribo una nota de que no pudiste hacer la tarea porque se murió tu abuelita o porque el perro se comió la tarea. Y eso nos va relajando y haciendo cínicos frente a la mentira y el robo. Entonces es muy difícil de pronto cambiar esas conductas, y lo que estamos viendo es que no están cambiando. O sea, yo no digo que estén mal a partir de este sexenio. Yo comparto las conclusiones del estudio que nos presenta Alejandro, y es: hoy estamos peor que ayer. No hemos mejorado. Ricardo, las leyes no son cuestiones de buena voluntad, sino que de respeto, sin duda, y tú mejor que nadie como catedrático universitario, pues se los harás, se los transmitirás a tus alumnos. Pero vemos que otra vez, como nos decía María, en la cotidianidad de los hechos, pues en la casa estamos recibiendo a veces, no te voy a decir que una mala educación, pero a veces no estamos recibiendo ese respeto a las leyes. ¿Cómo poder entonces finalmente ya a estos niños que van creciendo al paso de los años con esta laxitud o con esta permisividad en algunas de sus acciones, poder hacerles entender que las leyes tienen que ser justas y que se deben de aplicar? ¿Cómo respetar finalmente el Estado de Derecho entonces? Yo creo que poco se ha hablado de la cultura de la legalidad, y esa es una enorme responsabilidad que tiene el Estado mexicano y que además tenemos también los académicos, que tiene la sociedad entera. Pero también es un acto de ejemplos. Si desde la casa, y bien lo decía la doctora Marván, desde la casa se fomenta la corrupción, desde la casa se fomenta la impunidad, es decir, se han relajado también el fortalecimiento de los valores que en algunos lugares se han incluso interpretado como frívolos. El hablar de la verdad, el hablar de la fraternidad, el hablar incluso del amor, se ruborizan al hablar, por ejemplo, de una frase que el presidente ha repetido, de abrazos no balazos. Quizá algunos que somos estudiosos del derecho es cumplimiento de la ley, más allá de una metáfora o de un mensaje de fraternidad. Pero sin duda también, aunado a ese comentario que a algunos incluso les sale salpullido escucharlo, pero tiene mucha realidad. ¿Por qué? Porque no se puede combatir la violencia con violencia. Si no hubiera parque, me refiero a la materia prima de las armas, si no tuviéramos parque, no habría cómo utilizar el crimen organizado esas armas. Si no tuviéramos ese tráfico de armas a nuestro país, y esa, vuelvo a insistir, desigualdad en nuestra nación, donde hoy por menos de 1,000 pesos matan a una persona y no pasa nada, y lo vemos consecutivamente hace décadas, tiene que ver con un motivo de razón social, tiene que ver con un motivo de razón económica, de desigualdad y desintegración familiar. Perdóname que te interrumpa, Ricardo, perdóname que te interrumpa, pero para darle continuidad y sobre todo que la gente nos entienda exactamente lo que tú estás queriendo decir, es que entonces tú ves bien la posición del presidente cuando dice, bueno, es que los delincuentes también son seres humanos, es que a los delincuentes pues también tienen sus derechos humanos. Sin duda, todos tenemos que, los que hablamos y los que dedicamos a estos, tenemos que basar nuestros comentarios sin duda en el principio pro persona. Todas las personas tienen derechos humanos, todas las personas tienen facultades, tienen atribuciones, y sin duda también a los delincuentes en cualquier parte del mundo les acogen los derechos humanos, sin duda. Pero eso es una cosa, y otra cosa es la aplicación de la norma. Incluso el uso legítimo de la fuerza, la proporcionalidad, la legítima defensa,
los que somos juristas vamos a defender siempre esa postura, sin duda, pero también vamos a defender los derechos humanos, incluso de aquellos que han transgredido la norma. ¿Por qué? Porque también existe el principio de inocencia. Es decir, cuando todos entendamos y tengamos más clara la cultura de la legalidad y de los principios constitucionales con los cuales nuestro país ha venido avanzando y ha venido progresando, podemos hablar también de la interpretación de ciertos dichos que, insisto, a algunos les sale prurito, pero no nos escandalicemos. Vivimos en una realidad que tenemos que atender entre todos y escuchar todas las voces. Yo también soy un pacifista y yo también comparto que no se puede atacar la violencia con más violencia y que se tienen que evitar los enfrentamientos, pero que también se tienen que desarticular todos los generadores de violencia en nuestro país utilizando otro tipo de estrategias, por ejemplo, como la inteligencia. Qué tema tan complejo, sin duda, y las aristas son múltiples para poderlas atacar. Alejandro, ¿tenemos leyes justas? ¿El estudio que ustedes realizan nos lleva a concluir que tenemos leyes justas o no? Te pregunto. El cuerpo normativo y legal es muy variado, ¿no? Por supuesto, y existen en general muchas de las reglas y muchas de las leyes son valoradas como justas por la mayor parte de las personas, pero recordemos que además de tener leyes que sean consideradas legítimas y justas en términos generales, necesitamos también instituciones capaces de hacerlas valer. Ahí es donde tenemos un gran reto. El reto en México sigue siendo el de creación y fortalecimiento institucional. Como dicen los alemanes, el mejor plan es el que se cumple. La mejor ley es la que se cumple y se basa, por supuesto, en la idea de que sean legítimas y justas, pero que existan instituciones con la capacidad de legitimidad y condiciones propicias para hacerlas cumplir. Y el tercer elemento tiene que ver con lo que muy bien han destacado Ricardo y María, que tiene que ver con la disposición o la predisposición de las personas a cumplirlas, que ven en ello un beneficio. Es decir, estas tres variables, leyes justas y legítimas, instituciones capaces, sólidas, robustas y consistentes, y el tercero, la cultura de la legalidad, como lo ha dicho Ricardo, son las tres variables que tenemos que ubicar. Y mucho, como bien decía María, nos hemos concentrado en la primera, que tiene que ver justamente con tener buenas leyes legítimas, está muy bien, pero creo que hemos cuidado las dos variables, y mientras no tengamos un esfuerzo razonablemente similar en esas otras dos variables, pues el resultado va a seguir. Antes de ir a una pausa, les pregunto también de manera muy sintética, me gustaría su respuesta. Entonces, ¿el Estado de Derecho tiene que ser bidireccional, María, entre la sociedad y quienes legislan o quienes hacen estas leyes? Sí, por supuesto. La respuesta es clarísima. Los legisladores tienen que partir de la realidad social, para poder realmente hacer leyes. Y los ciudadanos tienen que verse reflejados en esas leyes para estar dispuestos a cumplirlas. Ricardo, ¿es bidireccional entonces el Estado de Derecho y la sociedad? Sin duda, y un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el incremento del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Yo creo que la prisión preventiva oficiosa o la prisión incluso debe de ser, como lo señala la Constitución, sumamente excepcional. Y ese ha sido un error tremendo del Estado de Derecho. No puede ir cualquier persona a la cárcel simplemente por disposición de ley, sino en virtud de una justificación social. Ya. Alejandro, entonces la sociedad también es partícipe de que no estemos en el mejor de los mundos, refiriéndose al Estado de Derecho. Sin duda, el Estado de Derecho es una construcción colectiva. Ningún solo actor tiene ni todos los recursos, ni todas las capacidades, ni todo el conocimiento, ni toda la información, incentivos necesarios y suficientes para construir, y tenemos que entender que todos tenemos. Perfecto. Una pausa. Regresamos en un momento. Muchas gracias. Desafortunadamente el tiempo es nuestro enemigo número uno en esto. Quiero agradecer de veras de manera muy sentida a María Marván Laborde, integrante del Grupo de Investigadores Jurídicas, de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. María, muchas gracias por tu sapiencia, tu conocimiento y tu disposición a compartirla. Muchas gracias por la invitación y un lujo haber compartido la mesa con Alejandro González, Ricardo Peralta y desde luego tu conducción, Eduardo. Ricardo Peralta, muchas gracias. Un hombre que defiende claramente sus compromisos sociales,
Ricardo, muchas gracias. Él es, como usted lo escuchó, maestro de Derecho Constitucional.